Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. El 12 de septiembre del 2013 se lanzó el Gran Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, una iniciativa del Gobierno Nacional que le apuesta a repensar el campo colombiano, a trabajar conjuntamente con todos los sectores sociales del país para solucionar los problemas estructurales que atraviesan la ruralidad y a construir una política de Estado comprometida con el sector rural. El Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural es la apuesta del Gobierno Nacional para construir una nueva política integral para el desarrollo rural, para los campesinos, para las necesidades del campo. El campo sufre de abandono y de muchos problemas estructurales que vienen de décadas atrás, y esas necesidades se han venido evidenciando en recientes protestas sociales. De modo que el gobierno está invitando a todos los estamentos sociales a que participen y entre todos construyamos políticas que den respuesta a las necesidades del campo. El Pacto Agrario es un proceso incluyente de construcción colectiva que propone recoger las necesidades, prioridades y propuestas que se manifiestan desde las veredas, los municipios y los departamentos del país, con el fin de reformular la política pública del sector agropecuario y desarrollo rural. Este pacto se reglamentó con el Decreto 1987 de 2013, decreto que ordenó la creación del Sistema de Coordinación de Actividades Públicas, Privadas y de Inclusión Social para el cumplimiento y desarrollo del pacto, y que asignó a los Ministerios de Agricultura y Trabajo la Secretaría Técnica para la coordinación y ejecución de la iniciativa gubernamental. El resultado de este pacto guiará las políticas del Gobierno Nacional para fortalecer el campo y será parte fundamental del próximo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. El Pacto por el Agro y el Desarrollo Rural es una respuesta a un clamor acumulado de la población rural acerca de la necesidad de que el Estado, de que el gobierno y el Estado colombiano se comprometa más con el bienestar y las condiciones de calidad de vida de la población rural colombiana. Hay una brecha muy grande entre condiciones de la población rural y la población urbana que es necesario corregir. En ese sentido, si responde a ese clamor, lo que se busca es cambiar la forma de hacer la política pública para el desarrollo rural. Tradicionalmente la política pública se ha discutido más en círculos sociales mucho más cerrados entre la burocracia pública y algunos gremios de interés en el sector. Eso hay que corregirlo y hay que generar un proceso más democrático y más descentralizado, de manera de que haya más participación de toda la sociedad colombiana, de todos los grupos de interés en la conformación de la política pública. Es decir, hay que democratizar y hay que descentralizar, y eso es lo que busca el Pacto Social por el Agro y el Desarrollo Rural. El Pacto Agrario se enfoca en 4 ejes temáticos que corresponden al compromiso adquirido por el Gobierno Nacional para promover un trabajo colectivo entre los distintos sectores del país, en aras de superar los rezagos, los desequilibrios y las inequidades del sector rural. Estos ejes temáticos son: primero, tierras y agua. Este eje comprende 4 elementos: uso del suelo y del agua, ordenamiento territorial, derechos de propiedad, acceso, formalización y restitución de tierras, adecuación de tierras. Segundo, componentes productivos. Este eje comprende 8 elementos: innovación, ciencia y tecnología para el sector agropecuario, asistencia técnica, comercialización, almacenamiento y mecanismo de compra, acceso a mercados, servicios financieros,
manejo del riesgo, insumos y costos de producción, asociatividad y emprendimiento. Tercero, infraestructura económica y social y servicios públicos. Este eje comprende 5 elementos: infraestructura de transporte, energía, salud y educación, formalización laboral y pensiones, vivienda rural y saneamiento. Cuarto, institucionalidad. Este eje comprende 4 elementos: coordinación entre el nivel nacional y el territorio, presencia y fortalecimiento institucional, recursos locales, regionales y nacionales, asignación y ejecución de presupuesto. No entendemos una política agraria sin una mirada integral al desarrollo rural. Si bien debemos desarrollar respuestas que atiendan a las políticas agropecuarias, queremos entender la ruralidad en toda su integralidad. Y eso significa que tenemos que pensar en la infraestructura que se necesita para el desarrollo rural. Tenemos que pensar en vías, tenemos que pensar en vivienda, pero también tenemos que pensar en la educación que supla las necesidades del campo, las necesidades de salud que tenemos que desarrollar para los campesinos. Tenemos que pensar en la seguridad en el campo, es decir, tenemos que volcar la mirada de todas las acciones del gobierno, de todas las acciones del Estado, coordinadamente para la ruralidad y siempre con criterios de productividad, generando acciones que le generen ingresos, mejores capacidades a los campesinos. Y en este orden de ideas hemos previsto líneas de acción en materia del ordenamiento social de la propiedad, en materia de capacidades e ingresos para la ruralidad y en toda la gestión de bienes públicos que debemos llevar como Estado para suplir las necesidades del campo. Esos temas queremos compartirlos, queremos conversarlos de abajo hacia arriba con todos los estamentos de la sociedad y construir respuestas para esas necesidades. El Pacto Agrario contempla espacios de participación a nivel municipal, departamental y nacional. A estas 3 instancias les corresponden labores de coordinación y diálogo entre las autoridades locales y nacionales, las comunidades rurales y las entidades públicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. Estos espacios de participación son: Consejos Municipales de Desarrollo Rural. Los consejos municipales de desarrollo rural son presididos por el alcalde del municipio y los integran representantes del consejo municipal, de entidades públicas nacionales o regionales que trabajen en desarrollo rural, de organizaciones campesinas y gremios, de centrales obreras y federaciones sindicales agrarias, y de organizaciones de víctimas, mujeres, indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales del municipio. Consejos Departamentales de Desarrollo Rural. Los consejos departamentales de desarrollo rural son presididos por el gobernador y los integran el secretario de Agricultura y el secretario de Planeación del departamento, los directores regionales de entidades vinculadas al Ministerio de Agricultura, el delegado de la Unidad de Víctimas, el director regional del SENA y representantes de las universidades con programas académicos afines al sector. También representantes de Corpoica, de gremios y organizaciones campesinas, de los centros provinciales de gestión empresarial, de los consejos municipales de desarrollo rural, de las centrales de abastos de los departamentos, de las secretarías técnicas de las cadenas productivas y de las asociaciones de profesionales del sector. Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial. El Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial lo integran el Presidente de la República, los distintos ministros, el Gerente General del Banco Agrario, el Gerente General del INCODER,
un representante de la Junta Directiva del Banco de la República, el Director Nacional de Planeación, el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, un representante de la NUC, los directores del SENA, el IFI, la ANDI, la SAC, FENALCE y FEDEGAN, y representante de las comunidades negras, indígenas, campesinas, de la ANUC y de la Sociedad de Agrónomos y Veterinarios. El Pacto Agrario es un gran proceso de participación ciudadana y se ha activado todo un sistema en donde existen instancias municipales, departamentales y nacionales. Los consejos municipales de desarrollo rural, en cabeza de los alcaldes municipales, en donde participan organizaciones campesinas, gremios productivos y todos los estamentos de la ruralidad, serán la base de estos acuerdos. Existen unas instancias departamentales en cabeza de los gobernadores, en donde también confluirán propuestas que vayan surgiendo de los municipios. Y existen instancias nacionales, coordinadas por el Ministerio de Agricultura y con una activa participación del Ministerio de Trabajo, en donde se irán acumulando todos estos insumos y que nos servirán para poder entre todos construir una gran política incluyente, participativa, que responda a las necesidades del campo y de los campesinos. Las comunidades locales y los distintos sectores sociales también pueden participar en la construcción del pacto a través de los foros regionales de iniciativa campesina, gremial, ciudadana y gubernamental, o a través de la página oficial del pacto www.pactoagrario-minagricultura.gov.co, de la página de la Urna de Cristal www.urnadecristal.gov.co y de los correos electrónicos pactoagrario@minagricultura.gov.co y pactoagrario@mintrabajo.gov.co. Las comunidades rurales que deseen participar en la construcción de este pacto deberán organizarse en cooperativas, asociaciones agropecuarias y campesinas o sindicatos. Después de esto podrán articularse a las distintas instancias de participación. Todos los sectores de la sociedad colombiana son convocados por el gobierno nacional a participar en el pacto. Y cuando decimos todos los sectores es realmente toda la sociedad, porque toda la sociedad tiene interés en lo que pase con la vida de los campesinos, con la vida de la gente que vive en las regiones rurales. Y no solamente, digamos, como representantes de los distintos grupos de interés, sino también de los distintos niveles. Es muy importante que se fortalezca la participación desde lo local, desde las juntas de acción comunal, desde las asociaciones de productores, de las organizaciones de mujeres, de los cabildos y de los resguardos indígenas, de las organizaciones afrodescendientes, de los empresarios, de los comerciantes, de la gente de la banca. En el 2014, el sector agropecuario contará con un presupuesto de 5.2 billones de pesos. De este monto, se destinará una parte sustancial a la ejecución del Pacto Agrario. Este se establecerá a lo largo del proceso. Pues el presidente ha hablado de una primera esfuerzo fiscal para atender compromisos y promover o reflejar el mayor compromiso del gobierno con el desarrollo rural, y ha hablado de un aumento de nuevos recursos orientados al sector rural del orden de 3.1 billones de pesos para el año entrante. Y ha dicho también el presidente que esto es digamos como la cuota inicial de un proceso más profundo y amplio de compromiso presupuestal del gobierno nacional con el sector rural, que debe crecer y mantenerse durante un periodo largo hasta cuando logremos como nación que se hayan superado los desequilibrios en contra del sector rural. Desde el lanzamiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, se vienen liderando mesas temáticas para formular la nueva política de la ruralidad colombiana.
A principios del 2014 se entregarán los resultados de estas mesas temáticas y un primer consenso sobre los principios que regirán para el pacto. Lo ideal es que el pacto no sea un proceso con tiempo determinado, sino que sea el inicio de un proceso que debe seguir para siempre como una manera de hacer política para el desarrollo rural, que se incorpore como en la dinámica de participación política, igual que son las demás instituciones de participación. Es que logremos hacer que el país se acostumbre a eso, a que se activen los mecanismos de consulta y participación en el nivel local, en los niveles regionales y en el nivel nacional, y que esos niveles hablen unos con otros para que de allí surja la mejor política que pueda producir los procesos de participación. El pacto agrario es un ejercicio para generar consensos, armonizar políticas y establecer acuerdos entre la sociedad rural y urbana. Y es una posibilidad para transformar el campo colombiano en aras de lograr un desarrollo justo y democrático. De la participación de todos los sectores colombianos depende la construcción de una nueva ruralidad y de un país en paz. Como país le estamos apostando a terminar décadas de conflicto. Estamos cerca de cerrar una época de violencia en donde los campesinos y el campo fueron los principales afectados. Y hemos visto cómo en las negociaciones de paz se han logrado acuerdos justamente en materia de desarrollo rural. Y creemos que la paz no es posible si no volcamos toda la atención del Estado, de la sociedad, para resolver las necesidades del campo. Y queremos que esas nuevas políticas que queramos emprender atiendan un enfoque de derechos. Contemplemos la mirada de los indígenas, contemplemos la mirada de los afrodescendientes, contemplemos la mirada de todos los campesinos y de las víctimas del conflicto que ahora queremos que retornen a sus tierras que han sido despojadas y que encontremos soluciones integrales para encontrar mejores oportunidades en un país en paz. Pues lo de refundar el campo colombiano tiene que ver esencialmente con un compromiso de la nación y del gobierno en particular con superar los rezagos, los desequilibrios y las inequidades con el sector rural. Es decir, que vivir en el campo resulte no desfavorable que si uno vive en comparación con vivir en la ciudad. Los ciudadanos del campo deben tener iguales derechos en la realidad, deben gozar de iguales derechos que los demás ciudadanos del país, de manera de que lo que dice refundar es cambiemos las condiciones que dieron lugar a que vivir en el campo es desventajoso frente a vivir en las ciudades.